Y ahora sí, como lo dijimos, Y como lo ahora sí. anunciamos, nos metemos de lleno en lo que va a ser, sin lugar a dudas, el tema del día. Estamos hablando del tratamiento de la ley bases en el Senado. Ya hay distintas organizaciones, gremios que están viajando o que ya seguramente están frente al Congreso, eh, reclamando, por supuesto, para que esta ley bases no sea aprobada, que si hacemos una cronología, esta ley viene de finales del 2023. El 26 de diciembre, más precisamente de 2023, es cuando se publica en el boletín oficial con el decreto 76/2023, por el cual precisamente se convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024. Y esta ley era mucho más amplia que la ley que tenemos hoy. En aquel entonces tenía cerca de un poquito más de 600 artículos que después, por supuesto, fueron modificándose en el tratamiento. Recordemos que el primer rechazo, que en realidad no fue un rechazo, esto ocurrió en febrero, cuando pensaron que no entendían que esto volvía a foja cero. No entendieron en realidad lo que ocurría. Y Bueno, ahí hubo el primer parate. claro, ahí sí hay así como un debatecito de entendieron o no entendieron. Eh, bueno, perdón, antes de seguir con la cronología Uh-huh. de los hechos, eh, Laura no se escribe en el Facebook, por acá sale mate cocido y se sigue con mate. Buen día, buen miércoles. Bueno, muy buenos días para vos, Laura. Mate Eh, cocido, mira, Mate ahí está. cocido. Y después sigue con Bien, mate. una vía, Bien, estamos. me Ese- gusta. Me gusta que está el mate ahí ¿Eh? presente. Me gusta que está el mate ahí Claro. presente. Esta es la instancia previa, Claro, ¿no? Previo a tomar todos los medios de producción, vamos con un mate cocido y después con el mate. claro. Así, de etapa. Exacto. Bueno, Laura, gracias por los saluditos. Y hay que decir, vamos a destacarlo. Es una, es una oyente que está ahí, al pie Desde el del primer día. cañón, mandando mensajitos, su buena onda. Uh-huh. Así bueno, un gran abrazo porque a lo mejor en la virtualidad parecerán que las cosas se escurren, se fuman, pero la verdad que manda mucha buena onda, Uh-huh. mucha energía para continuar este día que arrancamos desde muy tempranito. Bueno, continuamos entonces con que se volvió a foja cero. Uh-huh. Eh, Estuvo, sí, esa, ¿no?, discusión ahí como dando vuelta. Bueno, fue en su momento mucho motivos de memes para el diputado Oscar Sago, que hoy en día tiene su monobloque libertario. Uh-huh. Eh, bueno, y esta cuestión de que habría recibido un llamado del presidente Javier Milei, que se encontraba de gira, y que como la ley no salía absolutamente con todos los artículos y con todos los puntos y coma que la presidencia pretendía, bueno, entonces que vuelva a foja cero. Eh, pero bueno, sí, estuvo como que suscitó esa discusión Uh-huh. de, che, en realidad no tenía que levantarse todo, sino más bien tener un poquito de cintura de decir, en este momento te negocio esto y esto y aquello, bueno, de Sago y Saguitos dijeron, fue un pedido del presidente, de la oposición y de los que son ahí medio que acompañan con su oficialismo, Uh-huh. dijeron que no, que la verdad que no sabían negociar nada, que no entendían los artículos a los que recurrían. Cuestión que sí. Bueno, perdón que diga, Uh-huh. perdón la interrupción, pero bueno, sí fue esa discusión la que hubo. Y luego continuamos con la depuración de artículos. Exacto. Y en el medio no nos olvidemos tampoco el ataque sistemático de Javier Milei y de todo el gobierno hacia los gobernadores, a quienes acusaban de ser los responsables de que en ese momento la ley bases no se haya aprobado.
Luego hubo un intervalo en el medio con este llamado de Javier Milei al Pacto de Mayo, que finalmente nunca llegó, ese famoso Pacto de Mayo que no sé si alguien lo esperaba realmente. Pero bueno, fue... El no Pacto de Mayo. El no Pacto de Mayo, exacto. Que después dijeron que no importaba, que podía ser en junio, que lo importante no era la fecha, lo importante era que se llegara a ese pacto, que bueno, hasta el momento no ha llegado. Pero en el medio se retomaron las sesiones. La Cámara de Diputados, recordemos que aprobó los capítulos por unanimidad, no por unanimidad, perdón, sino que aprobó todos los capítulos, y ahora pasa al Senado, que es quien tiene que definir. Entonces, hoy es una jornada especial, corren riesgo muchísimos intereses, muchísimos derechos, porque lo que sabemos es que tenemos al frente un gobierno nacional que arremete contra todos los derechos conquistados y legislados, y queremos detenernos particularmente en 3 puntos que toca la ley. Hay una serie de cuestiones, si bien lo mencionabas, Noé, que si bien la ley fue, o este mega proyecto de ley fue sufriendo una cantidad de reformas en su tratamiento, y la narrativa del oficialismo iba haciendo que se va moldando a los tiempos, que viene con una modernización, que la discusión política se va saldando. Lo cierto es que uno, si se detiene a revisar una cantidad de puntos, más allá de lo que pueda escuchar de gente que estuvo en el tratamiento en primera persona, como pueden ser el caso de distintos diputados, traigo el de Germán Martínez a colación, que es alguien de acá de la ciudad, que bueno, hoy en día está presidiendo el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados Nacionales, que en distintas ocasiones, en distintas notas, ha comentado a los periodistas, nos ha comentado también a nosotros en otros programas. La ley podrá ser más cortita, podrá estar más resumida, podrá tener menos hoja que al principio, pero lo cierto es que sigue siendo igual de dañina. ¿Por qué? Porque el corazón, los nudos centrales de esta ley, continúan estando. Con modificaciones, pero continúan estando. Y me detengo acá porque si hacen un paneo de noticias habrán visto que el Senado, o antes de pasar al Senado, mejor dicho, se introdujeron reformas. En una suerte de decir, bueno, miren que pese a que tanto demonizaron la ley de bases, miren que viene con reformas. A ver. Esto es como, no sé, cuando te compras el paquete de papas fritas que te viene, ¿entendés? Permitime una más, una menos. Un paréntesis acá que no es menor, porque sabemos también que después aparecen las modificaciones por fuera. No nos olvidemos que cuando tuvo anteriormente media sanción la ley, luego de que se aprobara, distintos diputados y diputadas denunciaron que las leyes tenían varias modificaciones, que el texto que les enviaron no era el mismo que se había aprobado. Bueno, y esto no es algo menor. Y tampoco es algo menor las facultades delegadas que tendría el presidente en el caso de que se apruebe esta ley bases, que más allá que pueda tener algunas modificaciones, si se aprueba la delegación de facultades, puede tomar la medida que quiera, básicamente. Sí, entre otras tantas cositas. Bueno, vamos a ir con la primera plaquita. Hemos traído, bueno, imágenes de la gente del CEPA, quien nuevamente le damos las gracias y los créditos. También tenemos bueno, una plaquita de Teatro Rosario como para graficar un poco. Bueno, la primera plaquita, que es lo que nos muestra que de aprobarse la ley, este proyecto de ley en el Senado,
básicamente lo que se estaría aprobando, lo que se estaría asentando ya definitivamente, porque este sí es el último penal. Eh, o, o gana o gana uno o gana otro, ¿no? Este es penal definitivo. Sabemos que el presidente no va a hacer un escándalo si se aprueba para tirarlo para atrás, sino por el contrario. Bueno, ¿qué se aprobaría de ser ley? La ley bases. Los nudos centrales, que son el de desincentivos a registrar trabajadores y una legalización del fraude laboral. Y esto tiene que ver con que el empleador podría, con la ley base aprobada, el empleador podría retener los aportes que realiza porque estaría eximido de las multas que el Estado pone a quienes no registran a los trabajadores y realizan los aportes correspondientes. Por eso, la plaquita dice que hay una legalización del fraude laboral. Ya sabemos que esta práctica ocurre cotidianamente, pero ahora sería ley. Ahora estaría legalizado. Claro, a ver. Bueno, no hace falta aclarar más nada. Vamos con otro punto, así no me detengo tanto. Rebaja impuestos a ricos y hay un blanqueo laxo. Bueno, ¿por qué dice que rebaja impuestos a los ricos? Porque volvería el impuesto a la ganancia, que estarían cansando, si se aprueba la ley base, a más de 2 millones de personas. Desde el 2015, en la gestión de Macri, alcanzó un poco más de 1.2, 3 de millones de personas. Luego hubo una rebaja importante, sobre todo con lo que fue la gestión de Sergio Massa, y se retrotrajo en un universo de que más de 800.000 trabajadores quedaron eximidos del impuesto a la ganancia. Bueno, entonces en ese piso que se bajó a casi 1.200.000 y pico, bueno, ahora estaría aumentando a más de 2 millones que alcanzaría el impuesto a las ganancias. Pero hablamos de gente que percibe un salario como el que percibimos hoy en día. ¿Y por qué de que no hay rebaja impuesta a los ricos? Bueno, porque el impuesto a la ganancia estaría sobre un universo de trabajadores, mientras que el blanqueo de capitales estaría dando una disponibilidad del 100% de las divisas. ¿Esto qué quiere decir? Que los dólares que entran con un rico, con un capitalista, con un inversionista, pueden estar acá boyando, girando, haciendo timbas, y el Estado no le va a poner ninguna regulación para decir tenés que liquidar divisas. Ejemplo concreto y gráfico. ¿Por qué a veces, sobre todo con gobiernos peronistas o nacional y populares, como quieran decirle, por qué está siempre esa famosa discusión de que si el impuesto a esto o el impuesto al otro? Porque el Estado le exige, más allá de si el peronismo o el no peronismo, el Estado le exige que liquiden una cantidad de las divisas, de los dólares que generan por eso que van a exportar. Bueno, ahora importen, exporten o hagan lo que se le canten, la disponibilidad es absoluta. Por eso hablamos de menos impuesto para uno y encima blanqueo de estos capitales. Bueno, privatizaciones y pérdida de capacidades estatales ya dice bastante. Pero ahora vamos a ir con otra plaquita para ampliar el punto de privatizaciones y pérdidas de capacidades estatales. Hay una destrucción de la industria local y un enclave colonial por 30 años. Esto tiene que ver con lo que es la ley Rigi, que es el corazón tan polémico, tan escandaloso de la ley base, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Y por qué hablamos de la destrucción de la industria local y un enclave colonial por 30 años? ¿Por qué lo resume así en este punto el CEPA? Bueno, porque hablamos de otra vez la deliberada importación, siguiendo, ¿no?, la escuela de Martínez de Oz, pero también que se abre la puerta a una cantidad de inversiones extranjeras que pueden venir a liquidar
absolutamente todos los recursos naturales, siempre con esto de que nunca van a tener que liquidar nada, porque el Estado de hecho se corre absolutamente. Esto que dijo Milei, que es el que destruye al Estado desde adentro, bueno, esta ley lo cristaliza a la perfección. Esa frase dijo, y es así. ¿Y por qué también es así? Porque va a haber 0 aranceles a la importación. Entonces, ya no hay el más mínimo control ni regulación de nada. Y si la pyme quiere conseguir algo, pues por supuesto, la libre importación está disponible. Toda empresa, toda pyme, algo necesita traerse afuera. ¿Cuál va a ser el tema? Se va a abrir, no una puertita para la importación, se va a abrir la compuerta para la importación. Y básicamente vamos a hacer una góndola vacía para hacer el supermercado del mundo. ¿Cuál es también un punto gracioso? Gracioso, trágico. Digo la ironía, no gracioso, la ironía de esto. Que la pyme, le están diciendo a la pyme, te traemos todo el material de afuera. ¿No? Pero la pyme lo que va a comprar de una cantidad de cosas que importa es ya también todo lo que van a chupar los grandes capitales que se asienten. Entonces, de algún modo, esto terceriza a las pymes para rápidamente mandarlas a la quiebra. Por eso hablamos de esta cuestión de destrucción de la industria local. Bueno, eliminación de la moratoria para jubilaciones y desregulación del sector energético. Este es el punto que se hablaba de la pérdida de soberanía energética. ¿Y por qué? Por esto que venimos comentando. Una libre explotación de los recursos sin la más mínima protección por parte del Estado, y un Estado que lo que produzca en materia energética y todos sus derivados, el Estado le va a exigir que lo venda afuera al menor costo. Entonces, hacia afuera somos lo más barato posible, pero quienes vienen de afuera hacia adentro pueden vender desde nuestro país para afuera lo más caro que quieran. Esto apunta, por ejemplo, a lo que es la destrucción total de patrimonios que son clave, por ejemplo, tema YPF. YPF con esto funde al segundo que se apruebe. Bueno, uno de los temitas era la reforma laboral. Facu, si tenemos la segunda plaquita, que es de reforma laboral, para repasar. Lo que implicaría, mejor dicho, si se aprueba esta ley bases en materia de derechos laboral, que, bueno, ahí mientras vemos la placa, me gustaría dar algunos números para que puedan visualizar, porque a veces con los números es más palpable. Sí. Y acá tenemos, por supuesto, vamos a dar la cita de dónde salen estos números, porque después te dicen, no, esos números son inventados. Bueno, les contamos que es un informe que fue emitido por la Secretaría de Trabajo. Claro. Así que son de acceso público, cualquiera puede acceder a este informe. Ya que el gobierno habla tanto de números y los disfraza, bueno, aquí traemos números concretos, y este informe lo que detalla es que Argentina perdió más de 122.000 empleos en el periodo de enero a marzo, solamente de enero a marzo. Para finales de marzo, 6.3 millones de personas trabajaban en el sector privado, según este informe que fue publicado el día lunes. Argentina, como decíamos, experimentó una pérdida de 122.900 empleos en el primer trimestre del año, debido precisamente al fuerte ajuste económico y a una disminución significativa de la actividad económica. El informe, que, como decíamos, fue emitido por la Secretaría de Trabajo, indicó que a finales de marzo de este año Argentina contaba con 13.264.000 trabajadores con empleos formales, en comparación con los 13.386.900 registrados a finales de diciembre pasado. Y un dato que queremos compartir, que no es menor, es que, según este documento, uno de los sectores que explica la caída del empleo es la construcción.
que se encuentra acelerando su ritmo de caída desde junio de 2023. Además de la construcción, la industria, el transporte y el comercio también han dejado de crecer. Pero ¿por qué me detengo en la construcción? Porque precisamente estamos en un parate de la obra pública y esto afecta inevitablemente a lo que es el rubro de la construcción, que es uno de los que hoy sufre la mayor caída. Entonces, mientras por un lado te disfrazan los números y dicen que estamos con los mejores salarios, que la situación no es crítica, bueno, este informe da cuenta en verdad de la situación que estamos atravesando y de todos esos puestos de trabajo que se fueron perdiendo y que se siguen perdiendo también. Bueno, a ver, con este escenario que bien describías, Noé, es que si esto se aprueba, realmente sería escandaloso porque todo este proceso de degradación y pauperización, bueno, terminaría de tener una estocada final de muerte para una cantidad de industrias, de pymes, de puestos de laburo. Bueno, y hablando precisamente de puestos de laburo, ampliamos un poquito más la cuestión que tiene que ver con el apartado de reforma laboral. Habíamos hablado de que se eliminan las sanciones a los empleadores por contratar, por ejemplo, en negro o retener las contribuciones patronales que corresponden. Y una de las grandes modificaciones, siendo irónico, ¿no?, del Senado es sanciona a trabajadores que bloqueen lugares de trabajo, introduciéndolo como causa justa de despido. ¿Qué te están diciendo? Que aunque creo que es no te bastante podés básico. quejar, no podés protestar. El empleador te echa, te retiene los aportes. Te puede tener en negro, que va a ser legal. Pero ni se te ocurra decir porque es motivo de causa para echarte. Entonces, a ver, cuando se hablaba de la famosa industria del juicio, bueno, a ver, si hay algo que es la industria del juicio para cagar al laburante, es esta ley. Así que si hay industria del juicio, es precisamente a favor de grandes empresas, de empleadores, pero no del trabajador. Digo, para comenzar a dar vuelta algunas narrativas y sentidos. Bueno, la figura del monotributista con 5 colaboradores, ahora va a ser de 3 colaboradores en las grandes reformas que hay en esta nueva ley bases. Bueno, esta era la cuestión de hay monotributistas que tercerizan el trabajo. Y bueno, resulta que ya no sos trabajador, sino que estás en calidad de colaborador. Sumado a toda esta explotación hecha ley, o sea, básicamente nadie puede objetar nada si hay una empresa o un empleador que tiene a gente en condiciones prácticamente esclavas, porque se va a aludir a que tiene colaboradores. A lo sumo le dirán, se le fue la mano, señor, tiene 4 colaboradores, la ley dice que puede tener 3, bueno, disculpe, ahí lo he hecho, total no puede reclamar. Claro. Bueno, otro de los puntos es lo que veníamos comentando en programas anteriores, ahorrar para tu propia indemnización. Por eso esta ley crea el fondo de cese. Se elimina la responsabilidad solidaria por tercerizar trabajadores, complementario a lo que veníamos diciendo. El periodo de prueba se incrementa a 1 año, así que ya no estés ansioso viendo qué pasa después de 3 meses, sino que podés estar como un gil 1 año, que al fin te dicen, te vas. Y la última, habilita el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por 12 meses para luego poder ser despedidos. Salvo, y acá otra gran reforma, embarazadas o personas con enfermedades. Lo cual es sumamente cruel, teniendo en cuenta, es todo una cuestión cínica y perversa esta ley. Pero esto es salvo embarazadas o personas con enfermedades. Esta es la parte en la cual el gobierno de un presidente que ya nos dijo que la gente para no morirse de hambre va a hacer cualquier cosa, o
que la vicepresidenta no deja de sentir lástima por los genocidas del país, te dice que las personas embarazadas o con enfermedades, bueno, a esa no, pero hay un plan sistemático de romper absolutamente la salud. Esta es la gestión que liquidó a la Agencia Nacional de Discapacidad, que retuvo los medicamentos oncológicos, que está mandando a la quiebra a las pequeñas y medianas prepagas. Digo, entonces, ¿cuál va a ser, digamos, lo complementario de esto? Bueno, vamos con una última del tema privatizaciones, que es que el Estado se corre. Y veníamos diciendo que había un punto que era central, que era el tema de privatizaciones. El Estado se corre. ¿Y por qué se corre? Porque es esto que decía Milei. El Estado lo vengo a destruir desde adentro. Entonces, señoras, señores, damas y caballeros, los 90 de Carlos Menem se están quedando cortos. Porque lo que hizo en 10 años ahora puede salir en un ratito a la noche. Las privatizaciones caerían sobre Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión, Intercargo, AISA, Correo, Belgrano Cargas, Sociedad Ferroviaria, Corredores Viales, un sector de la nucleoeléctrica argentina y el complejo de yacimiento carbonífero Río Turbio. ¿De qué hablamos? El Estado va a entregar las áreas estratégicas que tienen que ver con medios de comunicación, con las vías de transportes terrestres, aéreas, con la explotación de sus propios recursos naturales para el abastecimiento de una cantidad de cuestiones que dan. Cargar nafta, cargar gas, por ir a ejemplos cotidianos y sencillitos. El Estado se corre. Y si el Estado se corre, esto queda a la deriva absoluta, porque todo esto que les acabo de nombrar es no solo una ganancia, sino una generación de puestos laborales y también un fortalecimiento en la calidad de vida de la gente y en la soberanía que un país tiene frente al mundo. Entonces, decir que el Estado se corre es la libertad del mercado para atropellar la libertad del individuo. Imagínate, nosotros acá en 40 minutos te resumimos muy brevemente algunas de las cuestiones básicas y de los peligros que corremos si esta ley bases se aprueba. Infinidad de cosas nos quedaron en el medio, por supuesto que es mucho más amplio, pero sí queríamos hacer este análisis, este detalle, porque volvemos a decir, hoy se define el futuro del país. Hoy los senadores deciden si avanzan, si aprueban esta ley, que va a ser definitivamente la entrega de nuestra soberanía y la entrega del país, o si dicen no. Si dicen no a la ley bases, como decimos y dicen muchos no a la ley bases, y en este sentido quiero recordar que no solamente se está viajando a Buenos Aires o se viajó a Buenos Aires para estar allí frente al Congreso rechazando la ley, sino que también aquí en nuestra ciudad va a haber una movida esta tarde. Es importante que estén todos. Marcha contra la ley bases en Rosario. La concentración es esta tarde a las 15:30 horas. Desde Plaza San Martín hasta la Plaza 25 de Mayo se va a marchar. Así que todos, todas, todes invitados. Esta tarde hay que resistir allí y hay que decirle no al avance de esta ley. Así es. Mandamos un saludo a cada compañero, a cada compañera, a todos los que estén yendo. Quienes nos quedamos en Rosario nos veremos esta tarde, pero quienes están viajando, un abrazo grande. Es una gran lucha la que se está desplegando hoy. Así que, pese a estar desde acá, desde los micrófonos en la ciudad, enviamos un fuerte abrazo y a luchar y a cuidarse también. Fundamentalmente a cuidarse. Compartimos un poquito de música y regresamos con mucho más.